¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica. ¿Cómo han estado? Hay muchas cosas en las cuales en el mundo extraterrestre uno debe de aprender, y entre ellos es la comunicación. La comunicación es muy importante. Incluso, ¿sabe usted que si las personas descubrieran lo medicinal que es una conversación, no desaprovecharían el tiempo para sanarse? Pero al contrario, la humanidad aprovecha a veces la comunicación para enfermarse, andar contando la vida de los demás o andar preguntando sobre la vida de los demás. En el mundo alienígena es muy importante uno saber preguntar, saber cuestionar, entender muy bien lo que se te dice. Pero al mismo tiempo existen diferentes niveles y tipologías para poder comunicarte con diferentes seres, debido a que no todos poseen el mismo sistema auditivo que nosotros. Hay extraterrestres que no tienen orejas. Hay extraterrestres que escuchan a través de la piel. Hay otros que escuchan y ven a través de la vista. Entonces es importante siempre estar preparado para todo tipo de comunicación cuando estás ante otras inteligencias. Dicho eso, welcome to the jungle. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como también la clase de eliminación y debilitamiento de parásitos energéticos en la casa y en las personas. Haremos una clase de meditación cósmica para el contacto con el yo espiritual. Y ese mismo día haremos la limpieza energética de la sangre, así como también la extracción de la mente reptiliana. Una de las cosas que tuve que aprender fue precisamente a comunicarme con alienígenas. Recuerdo que los primeros entrenamientos eran bastante, ¿cómo puedo decirte? Mira, eran bastante disciplinados, era algo fuera de serie. Debido a que entrenar el carácter, eso es algo con lo que a nosotros en la escuela normal no nos lo enseña. Imagínate, hay ocasiones donde un niño está enojado y tira un juguete. ¿Y qué es lo que se le hace? Se le regaña, se le reprende o se le pega una nalgada. Entonces, de pequeños no aprendemos a comunicarnos, no aprendemos ni siquiera a cómo exteriorizar un enojo. Y tú lo sabes bien, no lo podemos hacer. Incluso llegan personas que lo que hacen es lo siguiente: están enojados, avientan aire y ven hacia arriba. La frustración tampoco la pueden sacar. Lo que hacen es y mirar hacia arriba o soplar. Esas son maneras de comunicación. El detalle de todo esto es que al hacer eso usted desperdicia energía, así como también desperdicia vida. Usted va regalando vida cuando hace ese tipo de acciones. Entonces, como no nos enseñan cómo comunicarnos, al comunicarnos desperdiciamos vida. Nos estamos quitando minutos de vida, años de vida, horas de vida. La comunicación es muy importante. De hecho, cuando usted comienza a hablar, al mismo tiempo usted comienza a crear. Fíjese que una de las primeras leyes creadoras la vemos incluso en la Biblia. Lo vemos en los 3 planos comunicacionales. Cuando están los Elohim, los padres creadores del mundo físico terrenal, y dicen: hagamos la luz, y la luz se hizo. Ahí hay unos principios creadores impresionantes. Cuando te dice hagamos, ¿qué quiere decir? Primero existe en el plano mental.
Aunque no seamos conscientes, ya existió, porque el cerebro es el que da la orden. Entonces, hagamos, ya está la acción. Hagamos y luego se hizo. Entonces, lo primero que se hace en las primeras creaciones que todos comenzamos a hacer, comienza en el plano mental. Todo lo que nos rodea, tu sofá, el carro, la televisión, todo eso existió primero en el plano mental. ¿Por qué? Porque alguien se lo imaginó, alguien lo edificó. Luego empezaron a trazarlo, a dibujarlo, hasta que posteriormente ya está materializado. Entonces, en todos estos puntos, lo primero que debe de existir es la creación en el plano mental. Eso es sí o sí. No puede haber un no o un quizá, no. Todo existe ahí, en el plano mental. Por eso es importante que a la hora que usted llegue a crear un proyecto, no cree un proyecto a lo bruto, a lo tonto. No lo haga precisamente cuando usted está enojado o frustrado. Procure crear un proyecto en el momento que usted esté tranquilo. En el momento en el que usted tenga esa paciencia para incluso respirar. Y entonces la mente creadora va a empezar a hacer espacio en todo el mugrero mental que probablemente ande llevando. Entonces el respirar es como una onda expansiva para que la mente creadora empiece a funcionar. Ese es uno de los primeros principios. Luego, el hablar, el decirlo. Eso es impresionante. Para eso, digamos, es lo que se conoce como el poder co-creativo o el desbloqueo del poder co-creativo. Por ejemplo, la consultora cósmica María Rodríguez, ella hace una operación buenísima para quitar el desbloqueo del poder co-creativo. Si usted quiere contactarla, lo puede hacer a ese número de teléfono. Impresionante el trabajo que hace ella. Eso le ayuda a que usted no solamente a nivel de plano mental piense las ideas, sino que también terminen concretizándose, pero a medida usted lo va hablando. Eso es importante. Entonces, como podemos ver, la comunicación es algo importante. Es más, la comunicación y las palabras es el cuerpo energético donde los deseos, las ilusiones se reviste para poder trascender al mundo espiritual. Por ejemplo, las personas cuando oran, vienes y tú dices, por favor Dios, ayúdame a esto, lo pronuncias, ok, está bien, ahí está el sonido en donde está envuelto el deseo que tienes por salir de esa dificultad. Entonces, ese es el vehículo que se va utilizando para poder pasar a los portales espirituales. Lo pronuncias con la boca, que se escuche el sonido, está bien. También lo puedes hacer pronunciándolo dentro de ti. Por ejemplo, en este momento, ¿ok? Y en ese momento que tú lo estás haciendo, básicamente va a ir eso en el mundo espiritual penetrando. Entonces, es importante utilizar los lenguajes. Los lenguajes son sumamente importantes. No los podemos dejar a un lado. Porque para referirse al mundo espiritual, uno debe de tener un lenguaje espiritual. Para referirse al mundo pagano, al mundo en el que nosotros vivimos, tenemos que tener un lenguaje para referirnos a ellos. Cuando queremos un milagro, tenemos que tener un lenguaje para referirnos a eso. Y no hablo necesariamente de que usted se exalte en palabras o que se arrodille y le diga, por favor, Dios, te entrego mi alma para que me saque de este atolladero económico que tengo. No, el lenguaje no es el de la humillación. O en el de la Matrix, tampoco debe de ser el lenguaje divino el que usted ocupe dentro de la Matrix. Lo puede utilizar afuera, pero no adentro. A esto tenemos que adherir que el lenguaje, ¿dónde va a iniciar? ¿Inicia realmente en las palabras que vamos pronunciando? ¿Va a iniciar ahí o no inicia ahí? No. El lenguaje con el cual usted se va a referir a los mundos espirituales, cuando usted quiera algún favor, tiene que ser partiendo de una emoción. ¿Ok? Porque si usted lo hace partiendo de una emoción negativa, la desesperación, el estar afligido, etcétera, etcétera, el auxilio es probable que te llegue, pero lo único que vas a crear es un círculo vicioso. Un círculo vicioso porque tú estás programando al mundo espiritual, oí bien, tú lo estás provocando para que cada vez que vos estés mal,
entonces venga el auxilio, luego tenés tranquilidad, luego te va mal y luego pedís y luego viene el auxilio y se vuelve prácticamente un círculo vicioso. Un círculo vicioso en el cual es necesario romper, porque tú mismo empiezas a programar el mundo espiritual. ¿Me explico? Ok, entendido esto, cuando nosotros empezamos a dirigirnos a alienígenas, hay que tener emociones, hablas con las emociones, aunque lo que tú digas no sea coherente con lo que estás sintiendo. En anteriores programas del canal de YouTube, El Conocimiento Prohibido, les he hablado algunos casos. Por ejemplo, si tú estás enojado, pero muy enojado, y tienes a un alien, si tú quieres decir cordialmente, hola, pero estás enojado, lo que él va a escuchar es un gran grito. Aunque tú digas hola con una sonrisa hipócrita y falsa, lo que está escuchando son las emociones. De igual manera, cuando tú estás ante un alien y tienes miedo, si ese alien es psicoemocional, él va a entender todo el miedo que estás teniendo y lo vas a poner como modo defensa, porque él no va a saber si tú te quieres defender del miedo, vas a sacar el sentimiento de supervivencia o qué vas a hacer. Bueno, puede que te mantenga a ras y no sirvas para esa comunicación. Entonces, hay ocasiones en donde hay alienígenas que por el momento desconozco por qué es así. Desconozco porque tienes que estar un poco molesto para poder conectar con ellos. Pero no es necesariamente que ellos sean negativos. Es como que el enojo, cuando estás con ellos, te da una vibración diferente para poder anclar una comunicación cordial. Entonces aquí es al contrario. Tú estás bien encabronado, bien enojado, pero hablas normal. Hablas, hola, ¿cómo estás? Bien, aunque por dentro estés muy enojado. ¿Por qué? Porque las emociones son al fin y al cabo todo lo que nos ancla. Los seres humanos somos eso, somos seres emocionales. Más que la carne y el hueso, somos seres emocionales. Todos los días respondemos a emociones. Las emociones son las que nos enferman, al mismo tiempo las que nos brindan salud. Entonces, siempre están en esa constante. Ahora, dicho esto, aclarando cómo son las comunicaciones con alienígenas, venimos a la segunda parte. En el segundo ámbito es importante el hecho de la vista. Es muy importante, porque por medio de la vista tú sí puedes comunicar, puedes llegar a hablar, transmitir todas las ideas. En este caso, poco o nada se necesita tener emociones. Puedes tener miedo, puedes tener pánico, asombro, todo lo que tú quieras, pero no se transmite absolutamente nada de las emociones. En este caso, la comunicación se vuelve psicovisual. Psicovisual quiere decir que tú vas a utilizar todos tus pensamientos y en vez de hablar, tú los vas a comunicar por medio de la vista. El ser humano como tal también tiene ese poder. De hecho, hasta crea enfermedades. Yo creo que probablemente tú has escuchado en algún momento el mal de ojo, que se cura supuestamente con aceite o con algunos utensilios que suelen hacer las personas en las cuales se denominan curanderas. ¿Ok? En mi país, por ejemplo, en El Salvador, se coloca una especie de piedrita, no sé cómo le llamen en tu país, en algunos países le llaman ojo de venado, y se lo pones al niño y con eso ya no se le hace el mal de ojo. El mal de ojo quiere decir una persona que tiene la mirada fuerte, que se le quedó viendo y lo enfermó solo de mirar. Fíjate, entonces realmente el ser humano sí puede llegar a tener ese tipo de poderes. Que con el ojo prácticamente puedes agarrar, puedes sujetar cosas, pero también puedes enfermar, también puedes llegar a curar. Entonces ellos han dominado bien ese lenguaje, el psicovisual. En el psicovisual obviamente también se encuentran las mala educación, en donde si tú estás hablando con alguien únicamente con la vista, tú solamente tienes que estarlo viendo. Si tú volteas a otro lado, eso ya es una falta de respeto. Esto equivaldría, como por ejemplo que yo estoy hablando contigo y estamos hablando y no es nada importante, ¿ok? Estoy hablando contigo, pero empiezo a ver memes, empiezo a ver videos
que no tienen ningún sentido en la conversación. Te estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy viendo memes o algo que no sea importante. Pues esa mala educación que nosotros interpretaríamos es la que se interpreta cuando usted comienza a hablar con seres que tienen el lenguaje psicovisual. Entonces, siempre tienes que estarlos viendo, puedes parpadear. Ahora, hay unos que no tienen el mismo rango de parpadeo que nosotros. Hay muchos que duran bastante tiempo en parpadear. Pueden durar incluso hasta 3 minutos y no parpadean. Pero desde mi perspectiva creo que eso es porque ellos tienen desarrollado ya el ojo para eso. No sé, por ejemplo nosotros, ellos interpretan que nuestro pestañeo, hacerle así a cada rato, es como una especie de tartamudeo. Ellos al principio lo entendían así, que nosotros lo hacíamos así y es como que estuviéramos tartamudeando. En cuanto a ellos pueden pasar muchísimo tiempo sin hacer absolutamente nada de eso, sino simplemente estarte viendo. Es interesante, ¿verdad? Al menos a mí sí me llama mucho la atención este hecho en los cuales uno puede llegar a tener diferentes conceptos de comunicación. Ahora viene otro, que es uno de mis favoritos. Este que es de mis favoritos es el visual, emocional. Este de las emociones, fíjense que al contrario, al primero que te acabo de decir, que se te puede transmitir todas las ideas que yo voy pensando, tú las estás viendo, todas las ideas. El otro es a través de las emociones. Entonces, empiezo a transmitirte emociones a través de mi vista, emociones a través de mi vista. Eso el ser humano también lo tiene. No sé si vos te has fijado cuando hay dos personas que se gustan. Entonces, se ven las miradas, se conectan y sabe la otra persona, tú me gustas, y el otro sabe si se gusta. Y hay constante choque de miradas. Estamos transmitiendo constantemente emociones. Pues este es otro tipo de comunicación en las cuales otras inteligencias también realizan el intercambio de palabras, etcétera, etcétera. Ahora, está el otro también, que es la telepatía. La telepatía es donde ocupan nuestra voz. Oí bien, que eso es importante. Ellos ocupan nuestra voz y estamos escuchando nuestra voz, no la de ellos. Y vos te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué nosotros no escuchamos la voz de ellos? La respuesta es muy fácil. Nosotros no la escuchamos por una razón. A razón que ellos no tienen voz. Entonces, al no tener voz, ellos utilizan la tuya. Ellos no utilizan su voz. Esta es otro apartado, porque hay otras inteligencias que tienen su propia voz y tú escuchas la voz de ellos. Pero por lo general, lo que tú escuchas es tu propia voz, que ellos están utilizando, puesto que ellos no lo tienen. Ahora, las orejas, las uñas, el cabello, ellos consideran que son vestigios de un ser bestial, que en su momento todos nos vamos a desprender del cabello, que en su momento no vamos a tener tampoco uñas, porque eso va a ser bestialismo, y que la boca va a ser un poco más pequeña y que no vamos a necesitar dentadura. Fíjate, solo vamos a necesitar la vista para comunicarnos. Pero ¿qué sucede cuando hay personas que no están del todo preparadas para poder tener una comunicación con estos seres? Entonces, estos seres lo que hacen es colocarse la mano. Se colocan la mano y cuando tú pronuncias una palabra, ellos la escuchan. Entonces utilizan como una especie de retención de sonido y se ponen la mano así. Y ya van escuchándote todo, porque ellos no poseen orejas. Y tiene lógica. No poseen, ¿por qué? Porque ellos no las necesitan para comunicar. Aquí también quiero hablarles de un mundo en el que he sabido que existe, pero nunca he tenido la oportunidad de verlo, ni siquiera en imágenes que me han mandado. Pero existen mundos en donde no hay sonidos. Entonces, en este planeta sí tenemos los sonidos, pero hay otros mundos donde no tienen los sonidos. Ese mundo donde no tienen los sonidos precisamente era de los que te hablaba, que vienen estos seres en los cuales solo ven, entienden por la mirada, observan y observan, pero no pasa más. No tienen ellos sonidos, no saben qué es música. Entonces, ese sentido no lo tienen, por eso ellos
no tienen tampoco las orejas. Si no, pues vas a darte cuenta cómo hay un gran catálogo de extraterrestres en los cuales no poseen orejas. No las tienen. ¿Por qué? Porque no las necesitan. Entonces, hay planetas en donde no se posee el sonido. El sonido, nosotros somos de ese cúmulo de planetas que sí lo posee, que posee estos sonidos. Entonces, eso creo que es algo muy llamativo, en los cuales, imagínate, un planeta que no tengamos sonido. Te puedes imaginar. Les voy a contar aquí una pequeñísima anécdota referente a eso. Fíjense, yo tengo un hermano que es sordomudo. Entonces, mi hermano, al ser sordomudo, obviamente pareciera que viene de ese planeta. Entonces, al ser sordomudo, obviamente él no entiende. Y el mundo, él lo interpreta de una manera muy diferente a nosotros. Entonces, recuerdo que le preguntaban a mi papá, le decía, oiga, le decía, su hijo se despierta en las noches, el tiernito, y decía a mi papá, no, hombre, este jodido es como algo cariño, como algo cariñoso, dependiendo del texto en el que tú lo dices. No, hombre, este jodido, la verdad que bien tranquilo, duerme toda la noche. Ay, todo, mira, qué bien. Y efectivamente, mi hermano dormía toda la noche. Y de repente pues, pasan los años y vemos que el niño no se despertaba, y eso que teníamos música siempre, y mi papá presumía eso y decía, no hombre, usted lo puede poner a él ahí, y resulta que pone música, el niño no se despierta. Entonces tenemos una vida normal y todo, no, mire, hágame uno así. Todo. Entonces con el tiempo nos empezamos a percatar que cuando nosotros le hablábamos, él no nos hacía caso. Y claro, después lo llevan al pediatra y luego lo mandan a otro doctor y descubre que él era sordo. Entonces por eso era que el niño, aunque ponía música, dormía bien tranquilo. Y claro, mi hermano comienza a interpretar el mundo de una forma muy diferente. Y ahí es cuando empezamos a tenerle mucho valor al sonido. Porque a veces jugamos a escondidillas. Nosotros le decimos escondelero en El Salvador. Entonces jugábamos eso y me daba mucha gracia porque contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces él, ¿qué hacía? Como él no escuchaba, él solo tenía que ver que todos se estaban escondiendo para él entender que ya era momento de esconderse. Porque obviamente, pues él no llevaba contando así los dedos, no. Entonces corría y él miraba constantemente dónde estábamos nosotros, o sea que era momento de esconderse y todos nos escondíamos. Y él era muy bueno para esconderse. El problema de todo esto era el siguiente, que resulta que cuando estábamos, ya habíamos encontrado a todos y a él no lo encontrábamos, pues no teníamos cómo hablarle. Él se llama Iván y entonces todos le decíamos, ¡Iván! ¡Iván! Y claro, como él no oye, entonces pasaba escondido hasta 2 horas y después salía bien enojado, que lo habíamos dejado ahí y le decíamos, pero ¿cómo vamos a hacer para encontrarte si no escuchas? Y él se escondía, pero tenía unos lugares bien cabrones para esconderse. El problema es que esos lugares eran tan cabrones que como no lo encontrábamos y no hallábamos cómo saber dónde estaba y avisarle que luego ya había terminado, entonces él no se daba cuenta. O en otras ocasiones también, que de repente íbamos a salir en familia. Y claro, nosotros no lo hacíamos con esa intención, porque de repente en mi casa decía, miren, esta tarde vamos a ir a comer pupusas, que es la comida típica de El Salvador. Entonces jugábamos escondite y de repente decía mis tíos o mi papá, vamos a comer todo, porque vivíamos en una casa bien grande y de ahí vivían todos. Entonces de repente pues o no íbamos, o se quedaba uno, o nos valía y nos íbamos y él se quedaba escondido. Ya cuando llegaba bien enojado y reclamado que por qué no habíamos ido sin él. Y ya le decíamos, pero es que estaba escondido. Y nosotros estuvimos gritando y todos lo buscamos y nada. Entonces teníamos que tomar una decisión. O se quedaba alguien con él, o sea, aquí hablo porque está un poco más grandecito. O se quedaba alguien con él, o nos íbamos todos. Y claro, realmente todos queríamos comer a esa hora y ninguno de mis primos ni nadie nos queríamos quedar y le decía, vámonos. Y mi abuela decía, ¿y qué dice Iván? Dice Iván que tiene sueño, que va a dormir. Y pues sí, era mentira. Ya nos íbamos a comer pupusas, pero ya después le llevábamos. Cuando llegamos ya estaba bien encabronado, que donde nos habíamos ido todos, que él estaba escondido. Entonces ese era un gran problema que teníamos con él y por eso dejamos de jugar ya escondite y inventamos otro juego. Pero ahí él también entendió que el sonido él no lo tenía, o sea que el mundo que él estaba conociendo era sin sonido.
Y a veces íbamos a comer a algún restaurante. Y miren aquí qué importante. Cuando nosotros comemos, si vos te fijas bien, agarras el tenedor. Entonces cuando agarras el tenedor, comes y procuras que solo agarrar únicamente la comida, ¿ok? Pero resulta que mi hermano, como no escuchaba, entonces hacía ruido con los cucharas. Hacía en el plato, ¡tax, tax, tax! Y le pegaba al plato bien fuerte. Y nosotros, que todos están escuchando. Y él no entendía hasta que le explicamos que si ese metal hace contacto con el plato, se escuchaba, había mucho ruido. Y él así entendía de que no podía él comer normal, pues cuando él lo agarraba chocaba mucho, lo raspaba el tenedor con el plato y se escuchaba un ruido feo, 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 hasta que él entendió. Intentamos hacerle explicar que cada vez que dos cuerpos o dos objetos hacían contacto, provocaban sonido. Entonces él fue entendiendo eso. Y después, cuando íbamos a comer, él decía que le costaba mucho donde había que usar tenedor o cuchillo, entonces con él íbamos a comer siempre pizza. Entonces era una forma más fácil que él podía comer. Lo otro era que, claro, a la hora de comer le decía gran sonido y le decíamos que así no, y le enseñamos cómo tenía que comer. Entonces tuvimos que enseñarle a él a respetar el sonido, pese a que él nunca va a escuchar el sonido. Imagínense ustedes. Entonces les cuento esto porque viene pegado mucho a lo que les estoy diciendo. La dicha que tenemos nosotros de escuchar el sonido. Y en tanto mi hermano pues no tiene esa dicha y tuvo que aprender a respetar el sonido sin siquiera él escucharlo nunca en su vida. Entonces nosotros aprendimos a vivir el mundo y a verlo como él lo veía. Y al mismo tiempo, claro, nosotros también concentrados en nuestro mundo. Recuerdo que en otra ocasión fuimos había una disco móvil y él iba a la disco móvil. Entonces, él veía cómo todos bailamos y él bailaba también. Y al mismo tiempo, si él veía que cambiaban de género, pues él ya hacía otros pasos también y todo. Pero cuando estaba pequeño había grandes parlantes y él solo sentía una vibración y él iba a poner la oreja y ¡bu, bu! Y otros niños lo veían y ponían ahí, ¡bum!, casi les reventaba y no entendían por qué él sí aguantaba, pero claro, era porque él es sordo, entonces él no escuchaba ningún sonido de eso. Y bueno, para terminar, quiero contarles otra historia de mi hermano sordomudo que me acaba de venir de eso. Como éramos muchos en mi familia, y sobre todo éramos muchos varones, resulta que teníamos un primo que se llamaba Marvin, bueno, se llama todavía, y logramos llamar la atención de él. Nosotros le gritamos y nada, pero cuando hacíamos sonido con la boca le hacíamos ¡uh! Ese sonido que usted hace le llegaba a su pecho. Entonces nosotros ahí entendimos que él entendía, pero lo hicimos gracias a que mi primo descubre algo. Le dice ¡uh! Así, y sintió la vibración y volteó a ver mi hermano de sordomudo. Y mi hermano, mi primo, se ve y se da cuenta que ha descubierto una manera de llamar a mi hermano, el sordomudo, que es mediante la hacer vibración cuando hablabas. Entonces le vibraba el pecho y entendió él que hacía una comunicación. Entonces recuerdo que él baja bien contento y dice: ¡Hey, majes! Ya sé por qué Iván no nos escucha ni nos entiende. ¿Por qué? Le decimos: porque él solo entiende inglés. Entonces le digo: ¿cómo que solo entiende inglés? Sí, solo inglés entiende. Mire, yo le dije move, 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 y él volteaba a ver y se movía y nos empezamos a reír porque resulta que él había encontrado la fórmula de llamar a mi hermano. Entonces hasta hoy, si nosotros le decimos su nombre, él no va a entender. Entonces le decimos y entonces él siente la vibración y ya sabe que le estamos hablando. Imagínese usted ese descubrimiento. Así que si usted tiene un hermano, pues háblele así. A lo mejor así es como él va a entender. Y bueno, familia, espero que le haya gustado este programa, porque a mí sí me gustó muchísimo. Todo el lenguaje extraterrestre, el poder del sonido, etcétera, etcétera. Cuídense mucho y nos vemos próximamente en las conferencias que daré de manera virtual. Y así también si usted quiere activarse la glándula pineal este próximo 19 de marzo. Hasta pronto. Bien. ¿Cómo te sentís del corazón? Bien, Okay. bien, me siento bien porque normalmente
Me sentía en todo momento, me sentía con esa presión, a veces con dolor. En este momento me siento perfecto, me siento bien, me siento como más liviano. Eh, no, está muy bien, excelente, me siento en este momento. Ok, ¿tuviste alguna sensación mientras te operaba? Eh, sí, de pronto, cuando me dijiste que sacabas el corazón, sentí como que me quedaba vacío en el pecho. Mm, sí, al sacar el corazón, como que me quedaba un vacío allá. Y bueno, después sentí ya una leve presión y sentía como un olor a alcohol, algo Ujú. así, un aroma o de pronto como alcohol, algo así. Eh, mucha paz, mucha tranquilidad. eh, Me fui sintiendo como que a medida que me decías que salía la sangre mala, me iba mejorando, me iba como quitando que ese dolor permanente en el cuerpo, como ese cansancio, esa cosa, se me iba quitando. Y tanto pues que, como te digo, en este momento ya me siento como más liviano, eh, sin dolor en el cuerpo, sin la presión en el pecho. Muy Muy bien, bien. Muy bien. muy bien Oye, me tú, siento. en tu momento, ¿tú fumaste o bebías? Sí, sí, yo de joven tomé mucho y fumaba también. Ok, entonces eso fue lo del olor a que tú sentiste el alcohol mientras te estaba sacando todo. Sí, ya, eso fue lo que sentí entonces. Qué Sí. bien, excelente, que ya. Ahorita ya te he limpiado todo de alcohol, nicotina y otras cosas, te he limpiado ya bien, 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 porque eso también afectaba mucho el funcionamiento del corazón. Excelente, qué bien, ¿Oíste? muy bien. Ahora, antes ¿tú tienes otra pregunta o comentario? Eh, no, Vaya, no, de pronto no. fíjate lo que vas a hacer. Esto que vas a hacer ahora, ahorita ya estás listo, pues en una vida normal prácticamente, pero te voy a dar una dieta energética que vas a tener que cumplir muy disciplinadamente para que logremos el porcentaje que te di y que sea todo un éxito en el 100. ¿Ok? Entonces, mira, primero, antes de eso, ¿qué fue lo que me dijiste que tenías? El corazón pues que me dio un infarto y entonces por ende pues mala circulación, me dolía todo, me cansaba muy fácil. Ok, Eh, Incluso últimamente estaba hasta perdiendo mucho la memoria, mucho, no sé, me estaban perfecto. saliendo muchos síntomas. Vaya, fíjate lo que vas a Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú soñaste estar peleado con tus familiares? ¿Acaso tú soñaste con estar endeudado? ¿Soñaste con andar con limitación económica? ¿Soñaste con perder tu salud? ¿Verdad? Nunca soñaste nada de eso. Y sin embargo, eso se debe de haber cumplido en tu vida. ¿No crees que es tiempo ya de transformarte? Este próximo 3 de mayo haremos la activación de la glándula pineal, así como